Papa Francisco, homilía, 21 de septiembre de 2018. Elegidos desde abajo. Con su misericordia, Jesús elige a los apóstoles también de entre lo peor, entre los pecadores y los corruptos. Pero depende de ellos perseverar, el recuerdo de esta misericordia. Recordar dónde hemos sido elegidos, sin levantar la cabeza o pensar en hacer una carrera como funcionarios, organizadores de planes pastorales y empresarios. Es el testimonio concreto de la conversión de Mateo, que el Papa Francisco volvió a proponer para celebrar una misa en Santa Marta el 21 de septiembre, el día de la fiesta del apóstol y evangelista. En la oración colecta hemos rezado al Señor y hemos dicho que en su plan de misericordia eligió a Mateo, el publicano, para convertirlo en un apóstol, recordó el pontífice, quien señaló como clave 3 palabras: un plan de misericordia, elegido, elegir, construir. Mientras se iba, explicó Francisco, refiriéndose precisamente al pasaje del Evangelio de Mateo 9:13, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de impuesto y le dijo: sígueme. Y se levantó y lo siguió. Era un publicano, es decir, un hombre corrupto, porque traicionó a su país por dinero, un traidor a su gente, lo peor. De hecho, señaló el Papa, alguien podría objetar que Jesús no tiene buen sentido para elegir a la gente. ¿Por qué eligió, entre muchas otras, a esta persona de lo peor, de la nada, del lugar más despreciado? Además, explicó el pontífice, del mismo modo que el Señor eligió a la mujer samaritana para ir a anunciar que Él era el Mesías, una mujer rechazada por la gente porque era realmente una santa, y escogió a muchos otros pecadores y los hizo apóstoles. Y luego agregó: en la vida de la Iglesia tantos cristianos, tantos santos que han sido elegidos desde lo más bajo. Francisco recordó que esta conciencia que debemos tener los cristianos de dónde he sido elegido, de dónde he sido elegida para ser cristiano, debe permanecer por toda la vida. Permanecer allí y tener la memoria de nuestros pecados, la memoria de que el Señor tuvo misericordia de mis pecados y me eligió para ser cristiano, para ser apóstol. Por lo tanto, el Señor elige. La oración es clara: Señor, has elegido al publicano Mateo y le has hecho apóstol. Es decir, insistió, desde lo peor hasta el lugar más alto. En respuesta a este llamado, el Papa señaló: ¿qué hizo Mateo? Se vistió de lujo. Comenzó a decir: yo soy el príncipe de los apóstoles con ustedes, con los apóstoles. ¿Aquí mando yo? No. Trabajó toda su vida por el Evangelio. Con mucha paciencia escribió el Evangelio en arameo. Mateo, explicó el pontífice, siempre tuvo en mente de dónde lo habían elegido, desde lo más bajo. El hecho es, señaló el Papa, que cuando el apóstol olvida sus orígenes y comienza a hacer carrera, se aleja del Señor y se convierte en un funcionario, que hace mucho bien, tal vez, pero no es un apóstol. Y así será incapaz de transmitir a Jesús. Será un ordenador de planes pastorales, de muchas cosas, pero finalmente un especulador del reino de Dios, porque ha olvidado de dónde fue elegido. Por esta razón, afirmó Francisco, es importante tener la memoria siempre de nuestros orígenes, del lugar en que el Señor me miró, ese encanto de la mirada del Señor que me ha llamado a ser cristiano, a ser apóstol. Esta memoria debe acompañar la vida del apóstol y de todo cristiano. Nosotros, de hecho, siempre estamos acostumbrados a mirar los pecados de otros. Mire esto, mire eso otro, continuó el Papa. En cambio Jesús nos dijo: por favor, no miren la paja en el ojo ajeno, miren lo que tiene en su corazón. Pero el pontífice insistió: es más divertido hablar de los demás, parece ser algo hermoso. Tanto es así que cotillear sobre los demás se parece un poco a los caramelos de miel
que son muy buenos. Tomas 1, es bueno. Tomas 2, es bueno. 3, tomas medio kilo y te duele el estómago y estás enfermo. En cambio, sugirió el Papa Francisco, habla mal de ti mismo. Acúsate a ti mismo, recordando tus pecados, recordando de dónde te eligió el Señor. Has sido elegido, has sido elegida. Te tomó de la mano y te trajo aquí. Cuando el Señor te eligió, no hizo las cosas a medias. Te eligió por algo grande, siempre. Ser cristiano, afirmó, es una gran cosa, hermosa. Nosotros somos quienes nos alejamos de nosotros y queremos permanecer a medio camino. Por eso es muy difícil y negociar con el Señor diciendo, Señor, no, solo hasta aquí. Pero el Señor es paciente. El Señor sabe cómo tolerar las cosas. Es paciente, nos espera. Pero nos falta generosidad, no a Él. Él siempre te lleva de lo más bajo a lo más alto. Así lo hizo con Mateo, lo hizo con todos nosotros y seguirá haciendo. Refiriéndose al apóstol, el Papa explicó cómo sintió algo fuerte, tan fuerte hasta el punto de dejar el amor de su vida en la mesa, el dinero. Mateo dejó la corrupción de su corazón para seguir a Jesús. La mirada de Jesús fuerte, sígueme, y se fue, a pesar de estar tan apegado al dinero. Y seguramente no había teléfono en ese momento. Habría enviado a alguien a contarles a sus amigos, a los de la camarilla, al grupo de publicanos, vengan a almorzar conmigo, porque celebraré con el Maestro. Por lo tanto, como lo relata el pasaje del Evangelio, todos estaban en la mesa, estos, lo peor de la sociedad de esa época, y Jesús con ellos. Jesús no fue a almorzar con lo justo, con los que se sentían justos, con los doctores de la ley en ese momento. Una vez, 2 veces fue con este último, pero en ese momento fue con ellos, con esa unión de publicanos. Y aquí, continuó el Papa Francisco, los doctores de la ley se escandalizaron, llamaron a los discípulos y dijeron, ¿por qué el maestro de ustedes hace esto con estas personas? Hazte impuro, comer con un impuro te infecta, ya no eres puro. Al escuchar esto, es el mismo Jesús el que dice esta tercera palabra, ve y aprende lo que significa, misericordia quiero y no sacrificios, porque la misericordia de Dios busca a todos, perdona a todos, solamente te pide que digas, sí, ayúdame, solo eso. Cuando los apóstoles iban entre los pecadores, pensamos en Pablo, en la comunidad de Corinto, algunos se ofendieron, dijo el Papa, dijeron, ¿pero por qué va a aquellas personas que son paganas, son personas pecaminosas? ¿Por qué va? La respuesta de Jesús es clara, porque no son los sanos quienes necesitan al médico, sino los enfermos. Misericordia quiero y no sacrificios. Mateo elegido. Él siempre elige a Jesús. Lanzó el Papa. El Señor elige a través de las personas, a través de situaciones o directamente. Mateo es apóstol constituido. El que constituye en la iglesia y da la misión es Jesús, el apóstol Mateo, y muchos otros recordaron sus orígenes, los pecadores, los corruptos. ¿Y por qué? Por misericordia, por el designio de la misericordia. El Papa Francisco reconoció que comprender la misericordia del Señor es un misterio, pero el misterio más grande y más bello es el corazón de Dios. Si quieres ir directo al corazón de Dios, toma el camino de la misericordia y déjate tratar con misericordia. Es exactamente la historia de Mateo, elegido por el servicio de cambio de divisas donde se pagaban los impuestos, elegido desde abajo, puesto en el lugar más alto. ¿Por qué? Por misericordia. En esta perspectiva, concluyó el Papa, aprendamos lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal. Da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos
en nuestras redes sociales y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de PayPal por el correo unavozgrita@gmail.com.